No sé si ustedes se han dado cuenta que el ser humano tiene una facultad y es de dañar todo aquello que resulta ser virtuoso. De hecho, pareciera que lo lleváramos en nuestra sangre. Es casi que intrínseco que se nos entregue algo bueno y lo terminemos dañando. Que se nos entregue algo que tiene buena forma y lo terminemos deformando. Y saben que uno de estos aspectos puede ser la oración. La oración es algo sumamente piadoso, es algo virtuoso, que hace parte de nuestra vida cristiana, pero también tenemos la facultad de dañar estos temas. Y se lo voy a explicar de la siguiente forma para que me pueda entender un poco lo que les estoy diciendo. Esto se hace más o menos en tres niveles. El primer nivel es cuando empezamos a orar. La primera vez que usted oró. Esa primera vez que usted oró, lo hizo con un sentimiento de humildad y se sentía totalmente impedido de lo que estaba haciendo. Esa primera vez que usted oró, dependía totalmente de Dios. En todo sentido, porque no sabía qué palabras decir, cómo hacerlo. Y así empieza nuestra oración. Pero hay un segundo nivel, esto empieza a cambiar. En el segundo nivel ya usted puede notar que pasa el tiempo y empieza a adquirir cierta facultad en la oración. Entonces ya no le cuesta, ya las palabras brotan de forma espontánea, casi que no tiene que esforzarse por buscar los términos adecuados para orar. Y aquí es donde de una forma imperceptible empieza usted a perder una dependencia de Dios en la oración. Y finalmente, en un tercer nivel, que es el peor grado en el que se podría llegar a distorsionar esta virtud, es cuando usted ya la oración la vuelve un indicador de qué buen cristiano es. Tanto que llega a compararse con otras personas y a decir, wow, en realidad yo busco mucho a Dios y mi oración es muy diferente. Ahí el orgullo ha manchado un acto tan virtuoso como la oración. Este es solo un pequeño ejemplo de cómo muchas cosas buenas, a pesar de que las seguimos haciendo, las terminamos desvirtuando. Y esto es lo que está pasando en el pasaje que hoy estudiaremos. En la tarde de hoy quisiera que pudiéramos examinar nuestros corazones mientras vamos estudiando este pasaje y veamos cómo están nuestros actos religiosos, todo aquello que hace parte de la religión verdadera, cómo lo está haciendo, hasta qué punto ha permitido que su orgulloso y engañoso corazón desvirtude estos actos que son buenos, que son entregados para nuestro crecimiento. Todos luchamos con esto y es muy fácil cruzar la línea moral cristiana a moralismo cristiano. La primera nos indica que hay un código ético en el que los creyentes nos debemos comportar, pero la segunda distorsiona también eso y lo que hace es generar un código ético para ser mejores y más creyentes. Hay una gran diferencia. Quiero que estudiemos nuestro pasaje con el siguiente título. Es la ilusión de corazones no renovados que adoran a Dios. El título es la ilusión de corazones no renovados que adoran a Dios. Y vamos a ver nuestro pasaje en dos partes principales. La primera va a ser que vamos a ser confrontados por una falsa adoración. Y en segundo lugar, veremos que va a haber una confrontación respecto a la realidad de nuestros corazones.
Así que abordemos nuestro pasaje con esta primera parte, confrontados por su falsa adoración. Empecemos en nuestro versículo 1, volvamos allí. Nos dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo. Notemos en primer lugar que aquí salen en esta escena unos personajes particulares, y digo particulares porque parece ser como una especie de cuerpo élite enviado desde Jerusalén a mirar quién es ese tal Jesús, el cual su fama ha crecido tanto. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está pasando con este hombre? Por eso es interesante notar en este versículo que se nos dice escribas y fariseos de Jerusalén. Vienen desde ese territorio al lugar donde Jesús se encuentra enseñando. ¿Y qué quieren hacer? Bueno, estos hombres van a empezar a evaluar las enseñanzas de Jesús y buscar qué contradicciones hay allí con Jesús. Versículo 2, vemos lo que empieza a suceder. Ellos le hacen una pregunta a Jesús: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Aquí vemos ya a estos hombres en acción. Ven a Jesús y pueden decir: sí, parece un hombre muy sabio y todo, pero es demasiado ignorante en la tradición de los ancianos. Los fariseos y los escribas tenían en alto la tradición, lo cual la difundían por medio de la tradición oral, que es precisamente esto que nos están mencionando aquí. La tradición oral eran interpretaciones que los rabinos hacían de la Torá, pero eran interpretaciones que ellos hacían, y esto lo difundían por medio de la tradición oral, lo repetían una y otra vez, por eso era esta tradición sagrada para estos hombres. Los rabinos estaban en esa posición, y es aquí a lo que están apelando estos hombres para condenar y denunciar a Jesús como un infractor de lo que ellos venían enseñando por años, su tradición. Ahora veamos la respuesta de Jesús en el versículo 3. Nos dice: respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? La respuesta de Jesús es clara en algo, y es que él no ignoraba, y de hecho pareciera que deliberadamente quebrantaba la tradición de estos hombres, de los ancianos. Porque note las palabras que vemos allí: ¿por qué también? Jesús está reconociendo que evidentemente están quebrantando estos mandamientos de hombres. Él está reconociendo esto. Resulta que para estos líderes religiosos, sus interpretaciones de la ley estaban haciendo a las personas más piadosas. Ellos consideraban que sus interpretaciones estaban en la cúspide de las virtudes religiosas. Todo esto lo creían, pero lamentablemente sus interpretaciones hacían todo lo contrario. Más adelante nos vamos a dar cuenta de cómo estos hombres van a ser confrontados en sus corazones por estas interpretaciones, por estas tradiciones, que lo que están haciendo en realidad es quebrantar el mandamiento de Dios. Y es lo que vamos a ver aquí en lo que Jesús les responde, porque Él les está diciendo: bueno, nosotros quebrantamos la ley de estos hombres, pero ustedes están quebrantando la de Dios y están poniendo por encima la de los hombres que la de Dios. Versículos 4 al 6, vayamos avanzando por ahí, hermanos. Dice, versículo 4: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente.
Jesús aquí les trae un ejemplo. Les dicen, miren, ¿saben cómo ustedes están quebrantando la ley de Dios? Y les trae el ejemplo donde estos hombres están quebrantando el quinto mandamiento: honra a padre y a madre. Esto es algo que el Señor Jesús venía haciendo aún desde el Sermón del Monte, corrigiendo las malas interpretaciones de estos líderes religiosos. Recuerden las palabras de Jesús en el Sermón del Monte que decía: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Nuevamente, allí Él está corrigiendo esta tradición oral que se difundía por los líderes de ese momento. Y acá en esto uno no sabe quién es más perverso. Si los fariseos, al ingeniarse una forma de evitar el quinto mandamiento, o estos hijos que por alguna diferencia con sus padres o indiferencias a sus padres les quitaban el sustento de sus vidas, con lo que podían mantenerse en su vejez. Entonces leemos allí en el versículo 5 dice: pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Estos hijos, en Marcos nos menciona que ellos le llamaban a esto corbán, que prácticamente es ofrenda. Y con ese acto dejaban a sus padres en la miseria. Ancianos que ya no tenían la facultad, posiblemente, para trabajar y para buscar el sustento de sus vidas. No les quedaba más a estos ancianos que como aquella viuda que entregó todo lo que tenía, lo último que tenía, que esperar el día de su muerte. Ya no había nada más que hacer, porque este era el sistema religioso que imperaba en ese momento, que trasquilaba a las ovejas. Ezequiel 34:3 dice: coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Los líderes religiosos de esa época buscaron cualquier pretexto para exprimirlos, para sacar provecho de ellos. Y aquí vemos a este joven con un desdén y con ínfulas de superioridad a sus padres, como si fuera el más espiritual, como si fuera mejor que ellos, diciéndoles: yo prefiero a Dios que a mis padres. ¿Pueden notar lo incoherente de esto, el engaño que hay allí? Esto era lo que hacían estos jóvenes que abandonaban a sus padres, y aún así los fariseos los exaltaban como seres espirituales superiores por dar esa ofrenda a Dios. ¿Saben? Cuando estaba estudiando esta parte, recordé que yo caí también en este sistema religioso que manipulaba y engañaba a muchos. Recuerdo que en este sistema que es el evangelio de la prosperidad, ese evangelio que dice que el nivel espiritual se mide por la cantidad de dinero que tiene en su cuenta o por lo exitoso que es en sus negocios y en sus estudios, ese evangelio es perverso. Y recuerdo que en medio de ese sistema y de esas enseñanzas, nosotros estábamos viviendo una época muy difícil con mi madre. Yo vivía solo con ella, yo estaba estudiando y mi madre, para el sustento, lo que hacía era coser algunas cosas. Y eso nos ayudaba para el sustento. Y una vez, para un sábado, lo tengo tan grabado en mi mente, para un sábado ella me pidió el favor que recogiera el dinero que le iban a pagar por unas costuras que había hecho en la semana, que nos iba a servir para el sustento de la próxima semana. Y ese sábado yo tenía reunión
en aquella iglesia. Así que yo me dirigí al lugar donde me dijo mi mamá, recogí el dinero y me fui para la iglesia. Y ese día en la iglesia empezaron estos personajes a predicar sobre la prosperidad, el Señor hará milagros, tú tienes que dar esto y lo otro. Y el contexto de esa enseñanza ni siquiera era dentro de la predicación, porque allá se hacía una predicación para la ofrenda. Era la predicación como tenemos acá nosotros del pasaje, pero adicional, una predicación 15, 20 minutos para tratar de manipular a las personas en la ofrenda. Resulta que yo fui uno de esos que se dejó engañar y di todo lo que había recogido, lo que le había recogido a mi madre. Lo entregué en ese lugar. Y tal cual como les menciono acá, llegué con ínfulas de espiritualidad a mi hogar diciéndole: mamá, yo lo hice para el Señor. Tú no me puedes recriminar por eso. Pero hoy en día, hermanos, me doy cuenta de lo terrible que es esto. De aún ver que lo que hice ni siquiera fue algo que yo entregara de mi bolsillo, sino fue algo que trabajó otro y lo entregué yo. Eso, hermanos, es a lo que nos lleva este tipo de enseñanzas, de doctrinas de hombres y de demonios. Porque no es otra cosa. Y aquí quisiera dirigir mis palabras un momento a ustedes, hijos, jóvenes que aún viven con su padre y con su madre. Honren a sus padres. Es evidente que para el Señor Jesús honrar a sus padres es aún ver en el futuro por ellos, si es necesario. Es evidente, hermanos. Así que niños, jóvenes, honren a sus padres. Esto es algo que no podemos dejar a un lado. Y el hecho de que el Señor Jesús cogiera a estos hombres y les diera esta enseñanza. Miren lo que dice el versículo 4, la última parte. El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Es un mandamiento. No es algo menor. Ahora, continuando con nuestro pasaje, estos doctos de la ley llegaron a decir entonces que usted puede estar tranquilo. Así que a este joven le decían: tranquilo, no hay problema, usted le entregó esa ofrenda a Dios, no hay problema con sus padres. Hay una cita del Talmud, y déjeme explicarle qué era el Talmud. El Talmud lo que hizo fue recopilar todos los comentarios de los rabinos, sus interpretaciones de la Torá, y los reunieron en ese libro. Y el Talmud tenía esta frase, y aquí podemos notar por qué estos hombres no les importaba quebrantar la ley de Dios. Dice lo siguiente: estar contra las palabras de los escribas es más punible que estar en contra de las palabras de la Biblia. ¡Wow! Súper directo. Hoy en día no son tan directos, pero allí está. Si usted mira detalladamente muchas de las enseñanzas de muchas iglesias, puede notar que se esconde una frase muy similar. Así que vemos la conclusión del Señor Jesús en el versículo 7 al versículo 9 nos dice, volvamos allí, versículo 7. Jesús dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esta es la conclusión del Señor Jesús. Ustedes son unos hipócritas. La palabra en el griego se define como un actor en escena. No sé si a ustedes les pasa algo, como que usted ve a cierto actor que siempre actúa como bueno, como el héroe local, como el virtuoso, y usted de pronto se imagina que en la vida real es así. Hasta ha pasado que los actores que actúan como villanos resultan ser despreciados en la vida real,
porque creen que son así. Esta es la palabra que se usa para hipócrita, porque actuaban. Esos hombres actuaban y se mostraban como si fueran los más espirituales. Y era tal la actuación de estos personajes que convencían fácilmente a cualquiera. Pero eran solo una actuación, unos hipócritas, algo superficial. Esta era la religión de estos hombres. Por eso aquí vemos en el texto que nos dice que de labios adoraban, pero su corazón en realidad era otra cosa. Por fuera se mostraban como los más espirituales, los más bondadosos, pero su corazón era todo lo contrario. Y la mayor razón que se ve aquí es que sus ideales de adoración no dejan de ser expresiones externas, pero que no vienen realmente del interior del corazón. Y recuerden que Jesús ya había recriminado esto en los fariseos, diciendo que eran los que se paraban en las puertas orando. ¿Para qué? Para que todo el mundo los viera. Noten el énfasis que estos hombres daban a lo externo. A lo externo. Solamente lo que se veía para ellos era lo importante. Y esto, de hecho, nos va a ayudar a entender por qué entonces pedían que la gente se lavara las manos. Porque igualmente es una concepción externa. Pensaban que todo lo externo era lo que contaminaba al hombre. Esa es la religión y la adoración falsa. Así que estas conclusiones de estos hombres llevaron a un cristianismo irracionable, a una religión falsa y a ignorar algo, la condición del hombre. Y ahí saltamos a nuestra segunda parte, donde vamos a notar que por olvidar e ignorar la naturaleza del hombre, son confrontados por la realidad de sus corazones. Y déjenme aquí hacer un pequeño paréntesis antes de pasar a esta segunda parte. Leemos este texto y hasta el momento lo que hemos visto, esta falsa adoración, este externalismo, esta adoración solo de labios, y nos es fácil voltear a mirar tal vez a los católicos, a los mormones, a los testigos de Jehová. Vemos a aquel católico que está subiendo Monserrate de rodillas y vemos todas estas expresiones de religiones que simplemente apuntan a aspectos externos, pero realmente su corazón sigue siendo el mismo. Pero no hace falta mirar tan lejos. Como les decía en la introducción, miremos nuestro corazón. Empecemos por nosotros. Empecemos por nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando con nuestro corazón? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida religiosa? Nos estamos enfocando en las expresiones externas y qué está pasando con nuestro corazón. Muchos podemos estar aquí sentados y externamente todos podemos decir, tan juicioso el hermano, siempre lo veo ahí, siempre está ahí juicioso, sentadito, escuchando, pero no sabemos su corazón, ¿en dónde estará? Y todos luchamos con esto, en los cánticos, en la oración, luchamos con que nuestro corazón realmente esté enfocado en la adoración. Es algo que debemos reconocer, y no solamente en una adoración externa, ahora una adoración vana, porque ahí dice el Señor Jesús
Este pueblo de labios me honra, versículo 8, mas su corazón está lejos de mí. Y luego dice versículo 9, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto es tan fácil de llegar a nuestras vidas, de caer en estos aspectos, no solamente de externalismo, sino ahora de acciones piadosas vanas. Y sumamos a nuestra vida religiosa temas como, y puede que no sea este el lugar, pero aún pensar que hay un código de vestimenta para estar en la iglesia y eso demuestra su verdadera espiritualidad. Eso no es así. Son aspectos que se pueden ir sumando, pero ignoramos realmente la naturaleza del hombre y eso es lo que nos va a mostrar el Señor en los siguientes versículos. A partir del versículo 10 empezamos esta segunda parte, confrontados por la realidad de sus corazones. Versículos 10 y 11 dice, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Aquí está realmente el problema, el corazón. Del corazón es donde salen todas las cosas que contaminan al hombre. Es el germen, la semilla. Y aquí hay algo interesante, porque estos hombres como que se acercan a Jesús, parece ser una pequeña interrupción y le dicen, ¿sabes que los fariseos se han escandalizado, se han ofendido por lo que has dicho? Y dice el Señor, cualquier planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Estos hombres no tenían corazones renovados, regenerados, pero estaban guiando a muchos. Y así posiblemente puede existir muchas personas, aún en púlpitos, hombres no regenerados que están guiando a muchos otros. Y lo que hacen es hacerlos doblemente hijos del infierno. Un inconverso con un corazón aún no regenerado puede hacer las veces de líder. Por eso aquí el Señor Jesús les dice, déjenlos, son ciegos guías de ciegos, ambos caerán en el hoyo. Y desde aquí se empieza a notar que el problema del ser humano no está en lo exterior, está en su corazón. El Señor Jesús en los versículos 17, dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos. Allí está el problema. Su corazón. Un pasaje que me ayudó a ilustrar mucho más esto se encuentra en Proverbios, capítulo 4, verso 23, dice, porque de toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vean cómo lo dice esta otra traducción que nos da mucha más claridad. Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Todo lo que sale del corazón es como una fuente y eso es lo que brota y de allí salen todo lo que somos. Tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. La forma en cómo nos comportamos viene de nuestro corazón, no es porque nos hayamos contaminado desde afuera. Sí que es cierto que hay un ambiente que se genera que al parecer como que contribuye para que se satisfaga nuestro pecado, pero eso no es lo que nos contamina. Todo acto del hombre no es deliberado, sino que primero ha subido a su mente y luego se concibe en pecado.
Miren lo que dice Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido hasta que al final da luz el pecado. Hay una ilustración al respecto y es como que el corazón es un sótano y los malos pensamientos y todo esto que contamina el corazón son como ratas. Si usted se acerca sigilosamente a ese sótano y de repente prende la luz, usted alcanza a ver todas esas ratas escondiéndose. Así es nuestro corazón. Si usted de repente es expuesto a algo, brota de su corazón lo que hay allí, porque no tuvo oportunidad de esconderse antes. Entonces ese momento de ira que tuvo pecaminoso no fue por el momento, no fue porque eso lo llevó a comportarse de esa forma. Si en un momento usted mintió, no fue porque de repente tenía que hacer algo, no, se está expresando lo que hay en su corazón. Están saliendo todas esas ratas que están en el sótano cuando no se pueden esconder. Déjeme concluir con esto, hermanos, y es, en primer lugar, este texto nos lleva a mirar hacia nosotros mismos para que podamos ver la fragilidad de nuestra religión. Si no tenemos un corazón transformado y renovado por Dios, si realmente no hemos sido regenerados por aquella obra que hace el Espíritu Santo, no vamos a tener una religión y una adoración verdadera. Debemos ser confrontados con la realidad de nuestro corazón. Y no importa el tiempo que usted lleve en la iglesia, no importa con cuánta intensidad usted participa de ella. Si usted al preguntarse por qué cree que es un creyente y su respuesta lo único que puede ver son sus acciones, sus actividades espirituales, esto es un fuerte indicador de que su fe no está basada en quién, sino en qué. Su fe no está basada en Cristo. Y un corazón que no ha sido regenerado jamás podrá tener una verdadera adoración a Dios. Y en segundo lugar, nos debe llevar a Cristo. ¿Cómo este texto nos lleva a Cristo? Efesios 1, 5, 6 nos dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Y aquí está lo que quiero decirles, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nuestra adoración a Dios solamente es verdadera cuando estamos en Cristo. De lo contrario será una ilusión nuestra adoración. Podríamos estar siendo estos fariseos, inventando cualquier cosa, pensando que somos muy espirituales y todavía con un corazón que no ha sido regenerado. Nuestro corazón necesita tratamiento, necesita ser renovado, cambiar de piedra a carne. Y esa es la promesa, que Él cambiaría nuestro corazón. Así que, hermanos, debemos ir a nuestro Señor Jesús en arrepentimiento. Y si usted aún no es creyente, humíllese ante Dios, arrepiéntase de su pecado, porque de lo contrario seguirá estando engañado, adorando a un Dios que realmente no es Dios, un espectro, un fantasma. Podrá llegar ante Él y dirá, pero Señor, en tu nombre hice esto y aquello, pero será rechazado. Solo si el Señor transforma su corazón podrá tener una adoración genuina. Solo de esta forma Dios se revelará a usted, porque Dios es el que se revela. Dios no es encontrado.
Dios no es encontrado, Él se revela y se revela a aquellos corazones que Él ha querido transformar, aquellas plantas que Él ha plantado, ese trigo que Él ha plantado, no esa cizaña que aparenta ser genuina. Y para ustedes, hermanos, y aún para mí, deberíamos pensar en todo esto, en no caer en una religión externa y vana, la cual está a la vuelta de la esquina. Humillémonos igualmente y vivamos una religión sencilla, sincera, la cual es entregada por Cristo, esa carga ligera que Él nos ha entregado, que podamos vivir de esa forma, adorar al Señor con un corazón ya transformado. El Señor nos ayude en nuestra adoración, a que no sea una falsa ilusión, sino que Cristo sea esa verdad para nosotros y tengamos una adoración genuina ante el Señor. Hermanos, les animo y les pido que me acompañen en una oración. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Padre Santo, te rogamos, Señor, quieras tener misericordia de nosotros, porque podemos tal vez pensar que nuestra adoración en muchas ocasiones es genuina, es verdadera, pero sutilmente hemos involucrado en ella aspectos que no son los correctos, Señor. Tal vez no podemos estar violando alguna ley moral, Señor, explícitamente, porque aún en este pasaje, estos hombres al lavar sus manos no estaban violando directamente alguna ley, pero sí lo que estaban haciendo era generando una mayor cargas que tú no has puesto en la verdadera religión, Señor. No permitas que nuestra conciencia quede cautiva en estos aspectos, que podamos mantener una oración, una adoración, una religión conforme a tus preceptos y no olvidar lo más importante de tu ley, Señor. Asimismo, ayúdanos con nuestro engañoso corazón, que es el causante de la contaminación que muchas veces hay en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestros actos, nuestros pensamientos y palabras, Señor, son contaminados por Él. Danos de tu gracia, Señor. Quieras ayudarnos cada día más para santificarnos, para glorificar tu nombre, Señor, y para entender que la verdadera religión eres tú, que si no estoy en ti, si no estoy en Cristo, no hay verdadera adoración, no hay verdadera religión. Si no estoy en ti, Señor, me estoy engañando. Te ruego nos ayudes, Padre, a todos como iglesia, a que no olvidemos esto y que no permitamos desviarnos, Señor, en ocasiones por aspectos que no son relevantes dentro de la adoración. Damos gracias por tu palabra. Bendícela y prospérala en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén.